Me pongo a grabar. Voy a silenciarlos a todos para que nada más queden, nada más queden para levantar la mano o la cámara la pueden colocar. Y como te voy a dar el host, yo quedaré silenciado, ¿listo? Yo te doy alguna señal por ahí si necesito hablar o si tengo alguna cosa para que me des permiso nuevamente, ¿te parece? Hola, listo. Ya que quedó mudo. Recordemos que vamos para ir hasta las 5:45, 50. Luego le damos unas 5 minutos para preguntas para poder no atarnos mucho con el tema de la carrera que sigue, que es Nati Coronado, porque ayer nos atrasamos un poquitico, entonces pues, yo no tengo afán, pero sí me gusta respetar el tiempo de los colegas que nos están regalando este conocimiento y de pronto tienen otras actividades por hacer. Entonces, ahora sí, doctor Elber, el auditorio es suyo y yo me quedo mudo. Listo, don Carlos. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien? Bien, yo voy a silenciar y ya quedo silenciado como con todos. Si necesita que yo hable, me das opción. Ya usted maneja todo. Pues yo No, te dale, puedo, lo único que voy a hacer en este yo te instante es, vale, no, voy a hacer la presentación y te devuelvo inmediatamente el host. ¿Listo? Por aquí ya estamos. Y por aquí entonces me voy acá y ya te regresé nuevamente el host. ¿Listo, Carlos? Vale, Mónica, gracias por confirmarnos que se está escuchando perfecto. Y entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Bien, un segundito acá, porfa. Listo. Entonces, pues, inicialmente muchas gracias al doctor Carlos por hacernos esta invitación hoy en este segundo ejercicio que nosotros vamos a tener en marco de nuestra profesión, ¿cierto? De esa conmemoración del Día del Contador. Y hoy vamos a hablar de 5 aspectos que usted debe tener en cuenta en el momento en el que sea revisor fiscal, ¿sí? Muchas veces nosotros empezamos a trabajar en nuestra profesión y dentro de las tantas oportunidades que tenemos este tema de hacer revisoría fiscal. Sí, regálame un segundito. ¿Listo? Entonces llegamos y decimos, mire, ¿qué tan importante es nuestra profesión? Desde el rol del contador, pero también desde el rol del revisor fiscal cuando nosotros tenemos esa oportunidad de ser revisores fiscales. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ello. Bien, lo primero que tengo que empezar a entablar en esta discusión es entender qué es un órgano societario o cuál es el máximo órgano societario. ¿Sí? Entonces decimos, mire, si nosotros tenemos una empresa en donde estamos hablando de una sociedad anónima, de una sociedad en comandita, de una sociedad por acciones simplificadas, una SAS, vamos a hablar de un órgano máximo que es la Asamblea General de Accionistas. Si nosotros hablamos de una empresa como una sociedad colectiva, como una sociedad limitada o como una sociedad en comandita simple, pues entonces nosotros vamos a estar hablando, un segundo, por favor.
vamos a estar hablando de una junta de socios. Indistinta de cuál sea esa fórmula, si es una asamblea general de accionistas o una junta de socios, lo que nos interesa saber dentro de la organización es que ese sea el máximo órgano societario. ¿Quién es entonces el máximo órgano societario? Pues es el conjunto de los participantes que se llaman accionistas o socios, dueños del letero, como uno lo llama comúnmente, y que de cierto modo vamos a estar reunidos en cualquier escenario, ya sea un escenario presencial o ya sea un escenario virtual. Hoy día hablamos de escenarios híbridos porque podemos estar algunos presenciales y otros virtuales, que de hecho se está prestando para en muchas oportunidades para ello, pero que al final del ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es que en esa reunión se tomen decisiones. Bien. La reunión más importante que nosotros tenemos en este instante, vamos a denominarla una junta ordinaria. Y esa junta ordinaria se establece por Código de Comercio como una vez al año. Bien, entonces, en en ese escenario en el cual nosotros tenemos esa reunión y que va a ser ordinaria, nosotros vamos a establecer eh, unos puntos a desarrollar, y todo va a estar en marco de ¿qué? Va a estar en marco de aprobar la información contable a través de los estados financieros. Bien, eso es importante que nosotros empecemos a hablarlo, porque muchas veces nosotros no conocemos qué es ese máximo órgano societario y muchas veces pensamos que una asamblea general es algo muy distinto a una junta de socios. Ojo, aquí hay algo importante que establecer, y es que muchas veces esas asambleas generales o esas juntas de socios, en una estructura organizacional, debajo de ellas hay un consejo directivo o una asamblea de socios, un órgano un poco más pequeño para tomar algunas decisiones un poco más, menos importantes, pero que se deben atender a lo largo de todo el año. Bien. Entonces, vamos desarrollando este escenario y vamos entendiendo cuál es la estructura organizacional de las empresas. Entonces, es importante tener esto. ¿Qué vamos a hablar también acá en esto? Vamos a mirar este cronograma que en algún momento empezamos a desarrollarlo. Y decimos, mire, para este año es importante tener en cuenta estas fechas. Y yo digo, mire, si nosotros tenemos una asamblea general ordinaria, como lo dijimos acá, de una sociedad anónima, una sociedad por acciones, que sería en este caso estas dos que voy a tomar aquí con mi pluma. La norma nos indica que debemos establecer un mínimo de 15 días hábiles, sin contar el día que hacemos la asamblea y sin contar el día en que nosotros vamos a hacer la convocatoria, para tener en cuenta como convocatoria, valga la redundancia, y poner a disposición de los socios la información, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros para este año 2024, si nosotros quisiéramos hacer en el último día de, del mes de marzo, que es el tiempo máximo de hacer esta asamblea ordinaria, vamos a hacerla el 31 de marzo, que es un domingo. Bien, entonces voy a empezar a devolverme. Si yo la tomo teniendo en cuenta 15 días hábiles sin contar los sábados, porque vamos a establecer que esa empresa tiene trabajo de lunes a sábado, entonces voy a contarlos de para atrás. Recuerden que nosotros esta Semana Santa del 2024 está dentro del calendario de marzo, entonces nos devolvemos y vamos a decir que el tiempo mínimo que deberíamos establecer sería el 5 de marzo, o sea,
quienes estén en una SAS, perdón, en una SA, que vayan a hacer la asamblea el 31 de marzo, a más tardar el 5 de marzo, o sea, hoy deberían estar haciendo la convocatoria a la asamblea general. En ese instante, entonces nosotros tenemos que enviar el correo, enviar la carta si es física y enviar la información de los estados financieros. Bien, ojo, si nosotros tenemos un órgano como un consejo directivo o una asamblea de este tipo, pues entonces debemos correr este calendario, pero no vamos a utilizarlo acá. Si nosotros tenemos un revisor fiscal, que es este ejercicio que estamos haciendo, pues un revisor fiscal se tomará más o menos una semana y media para estar revisando la información que le están entregando para entregar ya su dictamen y entregárselo a los socios. Entonces contemos más o menos 12 días para esa revisión y las correcciones, y estaremos hablando que el 20 de febrero la empresa tendrá que entregarle los estados financieros completos al revisor fiscal para que haga su última revisión y también hacer su dictamen, entregar su dictamen como tal. Nos devolvemos un poco más y antes de la entrega del revisor fiscal, ¿quién debía tener esa información? El contador, perdón, el gerente, porque el gerente tendrá que hacer sus revisiones y poner a disposición esa información, y él tendrá que adjuntar también un documento súper importante que es el informe de gestión. Ahora vamos a hablar de ello. Nos devolvemos un poco más y son 12 días hábiles y llegamos hasta el 23 de febrero, en donde se supone que sería una fecha máxima que nosotros como eh, auxiliares contables, como departamento contable, como logística contable, debemos establecer fecha límite en la cual vamos a hacer todos los cierres, conciliaciones, revisiones, reconocimientos posteriores y, en definitiva, todo lo que usted necesite para hacer el cierre final que nosotros establecemos para ese cierre contable, ¿sí? Sabemos que obviamente el 23 de enero ya tenemos algo ya cerrado. Tenemos cerrado, por ejemplo, el tema de los ingresos, porque la facturación ya está cerrada. Tenemos algunos gastos cerrados porque ya tenemos los acuses y los documentos soporte ya establecidos. Pero hay otras operaciones que no se han hecho, y esos 23 días, del 1 de enero al 23 de enero, son los momentos en los cuales yo tengo establecido hecho. Fíjense cómo nosotros debemos tener ese cronograma establecido para que podamos cumplir con adecuado cumplimiento y con esa, digámoslo, con esa flexibilidad y con esa operatividad clara, idónea, con ética, cada uno de los pasos, cada uno de los puntos, y podamos entregar una información de calidad. Entonces, llegamos a este punto y decimos, mire, ¿cómo desde el cierre de la operación, que es 31 de diciembre, hasta el 31 de marzo, o sea, tomamos todo enero, todo febrero y todo marzo, o sea, 3 meses, mire todo lo que tenemos que hacer para estar dando cumplimiento a todo el tema contable y financiero de la empresa? Bien, llego y entonces hablo de otras operaciones y me dicen, mire, si yo estoy en el rol de contador, pues a mí la fecha que más me importa es esta, que sería la del 23 de enero, que es cuando el departamento contable me entrega la información, hasta el 6 de febrero, fechas aproximadas, porque esto se va corriendo dependiendo del calendario, dependiendo de los festivos que tengamos en ese año. Y este será el tiempo en el cual el contador estará haciendo sus operaciones. Lo que nosotros estamos haciendo comúnmente, que es hacer revisiones y hacer verificaciones de la información. El revisor fiscal tendrá un poco más
de información, que será este, del 20 de febrero al 5 de marzo, porque esa información ya va a estar depurada por el contador y ya va a estar depurada por el gerente. Bien, entonces cuando ya yo como revisor fiscal estoy recibiendo la información, entonces ya está depurada por ellos dos y es importantísima una carta que en algunos escenarios yo ya lo he hablado y es esa carta que dice la disposición de la información por parte del contador y por parte del gerente, en el cual indica que toda la información contable es veraz, es oportuna y que cumple con todos los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta en las normas contables, en las normas fiscales, en las normas financieras, de acuerdo al grupo económico que estemos trabajando, grupo uno, grupo 2 o grupo 3. Bien, ojo, aquí hay algo importante y es tengan en cuenta el tema de las SAS. Porque la SAS me dice, mire, si usted está obligado a llevar revisor fiscal, pero es una SAS, el tiempo que yo tengo desde el momento en el que yo hago la convocatoria a la asamblea hasta el momento de la asamblea general, ya no va a ser 15 días hábiles, sino van a ser 5 días. ¿Por qué? Porque así lo dispone la norma. Bien. Hago un paréntesis importantísimo que debo hacer acá, y es que en este instante, y entendiendo esta figura que yo les estoy mostrando acá, voy a hablar de entidades que están haciendo operaciones y que están establecidas en esta plantilla, en este marco. No voy a hablar, o es un caso muy particular que no lo vamos a tocar acá, y va a ser las asambleas de copropiedades, las asambleas de propiedades horizontales y todas estas figuras. No vamos a mencionar el día de hoy esto. Puede suceder que me sirva información de esta, pero esta charla no es enfocada hacia copropiedades, no es enfocada a propiedades horizontales, está enfocada hacia entidades que me generan lucro. O bueno, o entidades que no me generan lucro, también me sirve cooperativas en este caso acá. Bien, entonces hablamos de esos 5 aspectos que yo debo tener en cuenta, que es como tal el motivo de esta charla. Me dice, mire, yo en este instante tengo puesta no la camiseta de contador, estoy con la camiseta de revisor fiscal, que es una figura un poco más eh, propia para hacer tipos de revisiones, para hacer operaciones de revisión y de aplicar no las NIF, sino aplicar las NIAS, que son las normas de auditoría, si es el grupo 1 y parte del grupo 2, o si son las NAGA, las normas internacionales, las normas de auditoría generalmente aceptadas, perdón, que es para una parte del grupo 2 y para el grupo 3. Y me dice, mire, yo voy a tener en cuenta esto. Cuando empezamos, el día que estamos haciendo esa reunión, esa asamblea, esa reunión con el máximo órgano societario, lo vamos a llamar de esta forma, lo primero que yo debo hacer con mi camiseta de revisor fiscal es verificar si adecuadamente se hizo la convocatoria y si se puso a disposición los estados financieros para la inspección de los socios. Importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces entramos a una reunión y esto también puede llegar a suceder. Por aquí estoy revisando. Ok, estaba revisando lo que me estaban escribiendo aquí en los comentarios. Me confirman si me escuchan bien en este instante o si se entrecorta, por favor. ¿Estamos bien? Perfecto, listo, Carlos. Muchas gracias. Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces me dice, mire, ese primer aspecto, aun cuando no es desde la parte contable, nosotros debemos hacerlo
porque debemos confirmar y acordémonos que nosotros nos enmarcamos en un artículo que es el artículo 207 del Código de Comercio, en donde están todas las obligaciones del revisor fiscal y dentro de esas está el tema de hacer las convocatorias y también de establecer, perdón, si las convocatorias están realmente en marco de la disposición legal. Bien, ojo, la convocatoria inicialmente, ¿quién la hace? La hace la junta o la hace el gerente, no la puede hacer nadie más si es una reunión ordinaria. No vamos a hablar de extraordinarias tampoco en este instante, porque una extraordinaria la puede convocar también el revisor fiscal, que después, si tenemos otro escenario, lo hablamos. Bien, pero entonces esta convocatoria de la asamblea ordinaria la vamos a revisar y chequear nosotros como revisores fiscales si está adecuadamente instituida y si la información contable está para revisión y disposición e inspección de los socios. Importante esto, hace 10 minutos una persona me hacía una consulta y me decía que, que había la oportunidad de impugnar una asamblea porque dentro de la documentación que se entregó no se entregó el reporte de cartera. Realmente, para mí no es una condición de veto para impugnar la asamblea, porque claramente en esta asamblea ordinaria yo voy a hacer esta aprobación de estados financieros, no aprobación de, no haríamos aprobación de información distinta a estados financieros. Entonces, si nosotros hacemos una revisión clara de este tema, para eso se hace una convocatoria 15 días hábiles antes si es una SAS, una SA, perdón, y 5 días hábiles si es una SAS, ¿sí? Hago la aclaración de las dos para que esa disposición, esa inspección de socios se pueda dar. Si el socio en ese lapsus de tiempo está pidiendo una información adicional, como el estado de cartera, se puede entregar. Entonces, no habría cabida, desde mi punto de vista, a una impugnación de la asamblea. Entonces, importantísimo ese punto de hacer esa verificación de la convocatoria, porque podemos llegar a esa operatividad de llegar a una asamblea, de llegar a una junta, y uno de los socios dice, venga, mire, la convocatoria no se hizo de una forma adecuada y por ende, entonces queda impugnada y queda aplazada la asamblea. Bien. Listo. Segundo, entonces vamos a establecer esa legalidad del quórum. Bien. Y dentro de este ejercicio de esa legalidad del quórum, por aquí me están haciendo una pregunta. eh, John Kevin me hace una pregunta de que si es una propiedad horizontal. Si quieres, Kevin, al final te respondo la pregunta, porque como yo te decía hace un segundo, estoy enfocado en entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, distintas a copropiedades y propiedades horizontales, porque este tema es un tema ya un poco más, es un hilo más delgado. ¿Listo? Entonces, dejémoslo ahorita y ahorita lo contestamos. Bien. Entonces me dice, mire, listo. El segundo punto es establecer la legalidad del quórum y ese quórum hoy día puede ser un quórum individual o un quórum porque vamos a hacer una asamblea de delegados. Entonces me dice, mire, ojo con esto porque si es un quórum individual, simplemente es entregarle a cada socio ese documento para que él pertenezca acá. Si nosotros vamos a hablar de una asamblea de delegados, es importante saber que este tema del delegado no es que yo esté enviando a una persona que
que me represente, porque esto ya es distinto. La representación de un socio es distinto a la delegación, porque este tema de hacer una asamblea de delegados es una persona que va en representación de muchas otras. O sea, me explico. En una entidad en donde tengamos, no sé, 1000 socios, porque las características de esa sociedad me permite a mí tener un espectro de muchos socios, pues entonces lo que vamos a hacer es en pequeños grupos establecer un delegado para que ese delegado me represente en esos grupos. Entonces ya no voy a tener 1000 socios sentados en una asamblea porque sería casi que inoperante este tema, pero sí podría ser una delegación, entonces, de un delegado por cada 100 socios. Entonces, esto de establecer ese quórum es saber quién es la persona que me representa o que representa un grupo de socios el día de la reunión. Para eso se debe entregar una carta, para eso se debe entregar un documento firmado en donde claramente se estipule quién es la persona y a quién representa o a quién delega esa persona que se encuentra en ese instante en esta reunión del máximo órgano societario. Bien, seguimos y entonces me dice, mire, tenga en cuenta que cuando nosotros vamos al tercer punto, que es velar por las decisiones de la asamblea, es inicialmente, perdón, por aquí me hacen una pregunta, la cantidad máxima de delegados debe quedar estipulada en los estatutos. Lorena, realmente para una convocatoria y dependiendo de la cantidad de socios, lo mejor o en términos generales siempre se hace así. Nosotros siempre debemos ir a los estatutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los estatutos es el direccionamiento que me da la empresa, los creadores de la empresa y los dueños de la empresa. Por norma no hay una cantidad máxima de delegados, ¿sí? Más allá que una cantidad máxima de delegados, es una cantidad, unos delegados con una cantidad máxima de personas que la pueden representar, ¿sí? En algunas entidades es un número de 50, en algunas entidades es un número de 100, pero no importa, al final del ejercicio lo que me interesa es que todos los socios estén representados, ¿sí? Encontramos entidades grandes en donde tenemos unos socios individuales por la calidad del socio, un socio que me puede representar el 70%, el 40% del total de las acciones y tener 1000 personas que me representen el resto. Entonces yo puedo llegar y decir, mire, yo voy a nombrar un delegado que me represente el 10% de cada de los socios. Eso ya puede ser un número de 200 personas, un número de 50 personas, pero que al final me diga, mire, cada persona que está representando me está representando el 10% del total de las acciones, por ejemplo. O puedo llegar a decir, mire, definitivamente yo represento es por cantidad de personas o por cantidad de socios. ¿Cuánto me representa eso? ¿El 1%, el 2%? Eso ya va a depender de los estatutos que nosotros tengamos en la entidad. ¿Listo, Lorena? Por aquí me pregunta Caterine, ¿los 5 días o los 15 días de antelación son plazo máximo? Sí, señora, es el plazo máximo que nosotros podemos, perdón, es el plazo mínimo. ¿Cómo lo menciono? Yo diría que es el plazo mínimo porque es lo que me puedo extender, ¿sí? O el máximo de extensión, más bien, ¿sí? Si yo me paso de esos 15 días, eso quiere decir, venga y nos devolvemos en la gráfica, que para este ejercicio la convocatoria se tenía que hacer el 5 de marzo, pero por algún motivo yo quise hacer la convocatoria el 1 de marzo, no hay ningún problema.
¿Listo, Caterina? O sea, es el máximo de tiempo límite, por llamarlo de alguna forma. No me puedo pasar de esa fecha, ¿sí? Eso es lo que quiere indicarme la nota. Vale, Caterina. ¿Sí? Es importante esto porque me dice, y ojo con lo que mencionaba ahorita, porque también eso sí lo he visto muchas veces en las impugnaciones, porque la gente cuenta los 15 días y está contando el día de la convocatoria y está contando el día de la asamblea, porque uno generalmente cuando cuenta en el calendario lo hace de esta forma. Entonces, recomendación, pues no cuente 15 días, cuente 17. Bien, entonces, ojo con ese ejercicio. Por aquí, ¿qué más preguntas tenemos? Lo de Lorena ya lo está. Lo del doctor Tapies ya está. Por aquí, Mónica, buenas tardes. Si se realizó la citación, pero no hay quórum para la de SAL, ¿se puede citar en abril nuevamente? La norma me dice que cuando nosotros hacemos el quórum, uno debe... Listo. Le contesto primero a Mónica, en donde me habla de la citación del quórum en la SAL. Me dice que yo hago la citación, ojo con esto porque esta es importantísima y estamos hablando de ese tercer punto que es hacer la decisión de la asamblea o también podemos hacer la suspensión por deliberación. En este caso podríamos hacer suspensión por no establecer el quórum. Resulta que si nosotros hacemos el quórum, debemos hacer una citación, debemos hacer un llamado de lista. Si no se presentan las personas, entonces, ¿qué hacen? Que es este caso. Y sí, sí se puede establecer que podamos hacer la convocatoria en el mes de abril. La norma me lo dice, el Código de Comercio me indica que yo puedo hacerlo, que si no se hizo la citación hasta el 31 de marzo, nosotros podemos hacer la citación el 1 de abril. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene? Pues realmente unas consecuencias legales fuertes no las hay, pero sí es importante establecer en la asamblea y en la documentación que esta reunión sí se hizo el 1 de abril y está extemporánea de lo que me indica la norma que es el Código de Comercio. Pero realmente ya hablándolo desde la experiencia, pues realmente no conozco ninguna empresa a la cual le hayan hecho alguna llamada de atención, alguna situación especial, alguna información que deba entregar a las super sociedades especial por haberla hecho el 1 de abril o días siguientes. Ahora, lo que me dice Mónica, sí, sí se citó en marzo, pero ojo que a mí me dicen que si se cita en marzo, en cualquier día de marzo, me dice si se cita y se tiene que aplazar, se debe aplazar un máximo de 15 días. Entonces tenemos ahí esa gabelita. ¿Listo, Mónica? Bien. Seguimos entonces y me dice por aquí Carolina y me dice la fecha máxima de la convocatoria sería el 14 de marzo en este entendido. Si fuera para una Si fuera para una SAS, el 14 de marzo ya no podría porque ya estamos fuera. Porque recuerda, Carolina, que esos 15 días estamos contándolos como días hábiles y para el 2024 tenemos el lunes santo es festivo, el jueves y viernes santo son festivos y tenemos los domingos. Entonces nos vamos a correr unos días más. Listo, Juan me dice que dejemos al final. Listo, vale. Ok. La pregunta que me dice del único socio la contestamos al final, ¿listo? Porque es importante tener en cuenta hacia allá vamos a este ejercicio. Me dice, mire, ojo con lo siguiente, voy a continuar con el tercer punto en donde me dice, mire,
Yo como tal, como revisor fiscal, lo que tengo que hacer es velar porque las decisiones de la asamblea se cumplan. Por eso es tan importante en algún momento uno tener muy presente primero el informe del revisor fiscal, el informe de la junta, el informe de gestión del gerente del año inmediatamente anterior y también saber qué se tomó o qué decisiones se tomaron en la junta de marzo para nuestro ejercicio en marzo del 2023. El informe de gestión se debe entregar y hace poco estaba en una charla con una persona súper ilustre para nosotros, para nuestra carrera, que es el doctor Henry Moya, que fue uno de los consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y él mencionaba que era importante establecer como un punto y una decisión, inclusive él hablaba de que en algún punto yo podía llegar a hacer un dictamen, una salvedad, el hecho mismo que yo como revisor fiscal no tenga el informe de gestión del gerente. Entonces, quienes somos revisores fiscales, en estos días ya tenemos que estar pendiente y detrás del gerente y decirle, por favor, necesito el informe de gestión, por favor, necesito el informe de gestión, porque él tiene que dar lectura de sus estados financieros, tiene que hacer el análisis adecuado, tiene que hacer un análisis financiero para que él revise qué es lo que ha sucedido de un año al otro, porque por eso los estados financieros deben ser comparativos y tenemos que estar revisando y debemos decir, mire, la empresa va próspera, va estancada o definitivamente estamos en un contexto de pérdida. Bien, entonces, ojo con estas decisiones que nosotros estamos tomando y empezar a revisar este tipo de información. ¿Por qué? Porque es que en marzo del 2023, en el informe de gestión y en el informe que se dejó en el acta de aprobación, se tuvo que haber dejado, por ejemplo, las proyecciones del 2023 corridos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que es lo que estamos revisando en marzo de 2024. Listo. Esto es lo que yo tengo que hacer de velar por acciones de la Asamblea y que estén obviamente acordes a la legalidad. Me habla de esa suspensión por deliberación y esto es importante saber que yo puedo suspender, que es algo de la pregunta que me hacían hace un rato. Bueno, y si no hay quórum, acá hubo quórum, pero por algún motivo se tuvo que suspender la reunión y se tuvo que hacer unos días después. ¿Por qué? Porque hay una información importante por revisar, porque se debe deliberar algo, porque se debe tomar unas correcciones o se debe tomar unas decisiones importantes y si más del 50% de los socios, y aquí es importante porque cuando a mí me enseñaron este tema, a mí me decían el 51%. Resulta que la, la trayectoria le decía a usted más del 50%. Y conocemos empresas en donde el socio puede llegar a tener el 50,5, el 50,3% de las acciones. ¿Por qué? Por algún motivo en particular, el 50,33%, porque todos eran el 33% y uno de esos le vendió el 20%, por eso me quedó el 50,3%, ¿sí? Y ya con eso es suficiente para que el 50% o el más del 50% de los socios con derecho a voto y que estén presentes. Cuando me dice que estén presentes, significa que está él, que está por algún medio digital o que esté con un delegado o un representado, pueda tomar esa decisión. Se suspende, ya está, deberá estar establecido en los estatutos cuánto tiempo será para la suspensión, para luego volver a retomar esta asamblea de máximo órgano societario. Es importante establecer y recordar que esa decisión la tiene que tomar el máximo órgano societario. Nosotros como revisores fiscales, si estamos presentes, es importante estar pendientes y saber y establecer
si esta conducta es adecuada o simplemente se está tomando por mera cuestión de alguno de los socios, ¿sí? Porque la quiere parar, porque quiere entorpecer la reunión por cualquier motivo. Entonces, importantísimo ese ejercicio que nosotros podemos estar llegando a desarrollar. Bien, entonces me dice, listo, yo llego, hago esto, voy a ver, el revisor fiscal en esta decisión tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Y él puede indicar y establecer ese parámetro o ese aspecto importante en esa decisión que tiene que tomar la Asamblea. Ojo, cuarto punto para ir avanzando. Me dice, esa revisión anticipada de los documentos, actas y documentos de la entidad. Y me voy a dos normas, la NIA 350 con la NIA 510, ¿listo? Que es todo el tema del conocimiento del cliente, del cumplimiento de las normas internas y externas, o sea, de cumplir todas las disposiciones legales que nosotros tenemos en la entidad. Conocí un caso en donde hubo un problema muy fuerte y me decían, mire, el tema es que el gerente tomó la decisión de hacer un muy buen negocio, firmó unos contratos, le fue maravillosamente a la empresa, tuvo ingresos muy elevados, más de los que él había propuesto para ese año, aumentó las utilidades en cerca de un 45%, si no estoy mal, en un 45% porque se ganó una licitación. Este, pero no se dio cuenta que dentro de los estatutos él tenía unos límites de contratación y nunca se dieron cuenta y uno de los socios quiso levantarse y decir, venga, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con las utilidades, pero no estoy de acuerdo con que el gerente haya tomado esa decisión y haya puesto en peligro a la empresa porque fue una licitación, con la licitación se pagaron unos seguros, se hizo una contratación y si en algún momento la empresa no podía o no hubiese cumplido con esas condiciones del contrato, pues entonces no hubiera logrado tener esas utilidades, sino inclusive hubiera quebrado la empresa. Bien. ¿Se pueden tomar de esto? Sí, se pueden tomar de esto. Obviamente ahí va a estar el revisor fiscal, en donde el revisor fiscal durante todo el año también tenía esa responsabilidad de haber indicado, venga, él está haciendo un contrato de 500 millones de pesos cuando está establecido por estatutos que solamente puede contratar por 100, salvo que por una disposición se haga cambio de estatutos o internamente se haga una condición muy particular en donde me diga, sí, específicamente para este contrato le damos autorización al gerente para que lo haga. Al final del ejercicio, ¿en qué iba la disposición del socio? En indicar que todo estaba bien, que la parte financiera estaba correcta, pero que por decisión de él, él quería que cambiaran el gerente. ¿Sí? Entonces, entendamos que también existen esas dinámicas, que debemos establecer estos marcos, que nosotros debemos estar siempre revisando toda esa documentación que está en el día a día de la operatividad de la empresa y que nos debemos acoger siempre al artículo 207 del Código de Comercio. Nosotros muchas veces entendemos la revisoría fiscal como una auditoría y pilas porque no es una auditoría. Hacemos revisoría fiscal en función de las normas de auditoría. Aplicamos si tenemos grupo 1 o algunas del grupo 2 o si queremos aplicar dentro del grupo 2 las normas internacionales de auditoría, lo aplicamos. ¿Sí? Que esa es la función de revisoría, hacer un tema de aseguramiento de la información, un tema de hacer se me olvidó, perdón, una seguridad razonable de la información, establecer que existe una seguridad razonable en la información y que en algún momento todas las cifras corresponden a la realidad económica de la empresa y que se cumplen con todas las disposiciones legales
internas, estatutos, y externas, toda la normativa. Bien, vamos hasta ahí y entonces, claro, esa revisión, porque yo debo tener en cuenta, vuelvo y repito, ese conocimiento de la empresa, ese conocimiento de las operaciones de la entidad. Previamente yo ya tuve que haber revisado la información, previamente los socios también revisaron la información y si se debía tener algo a disposición de la entidad y de los socios para revisión ya se tuvo que haber incluido. Bien, seguimos con esto y me dice que al final tenemos un quinto punto y es uno importantísimo que nosotros como contadores y como revisores fiscales muchas veces obviamos, pero que la norma me está diciendo pilas, tenga presente, tenga en cuenta, no se le olvide, hágalo de todas formas, aun cuando la empresa no lo necesite, pero hágalo, que es el tema de considerar esto de hipótesis de negocio en marcha. ¿Y qué es esa hipótesis de negocio en marcha? Es esa capacidad que la entidad tiene para continuar operando. O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que revisar, entablar un documento, un escrito, un párrafo inclusive puede ser en donde indicamos, venga, la empresa tiene todas las condiciones para cumplir con sus obligaciones y me dice ahí un periodo adicional después de la fecha que informa. La norma me dice que es un periodo adicional. Hay otras partes en donde me dicen un periodo de tiempo. No me especifica en meses, en días, cuánto es. Lo que me dice es que la empresa pueda continuar con sus operaciones. Algunas personas lo toman como 6 meses, otras personas lo toman como un año. En el caso particular de este servidor, lo tomo como un año, en donde le digo, mire, señores interesados en la información financiera, y en este caso, que estamos aprobando estados financieros, de los estados financieros de la empresa ABC Limitada. Bien, la empresa está teniendo unas operaciones, esas operaciones están adecuadas a la norma contable, está a la norma financiera internacional, está a la disposición de cualquier sector empresarial que se esté manejando, ¿sí? Porque puede ser también una cooperativa, puede ser una entidad financiera, puede ser una entidad de salud que tenga algunas disposiciones legales y que puede en algún momento tener, por ejemplo, pérdidas. Y yo puedo llegar y decir, mire, considero que desde el punto de vista de revisor fiscal, mi parecer es que la hipótesis de negocio en marcha se cumple porque ellos pueden cumplir con esas disposiciones, porque a mediano y largo plazo ellos van a tener unas utilidades. ¿Por qué? Porque tienen esos negocios, tienen esas operaciones, la empresa empezó un proyecto que debilitó la figura financiera, pero que más adelante va a prosperar. Y ese es el tema de la hipótesis de negocio en marcha. Ojo, es importantísimo establecer algo y es que por ley, yo como revisor fiscal debo indicar o debo dar pie de esa hipótesis de negocio en marcha. Bien, pero quien toma la decisión de indicar si la hipótesis de negocio en marcha es positiva o negativa, o sea, que definitivamente la empresa sí tiene la capacidad de operar o definitivamente no tiene la capacidad de operar, es la asamblea. Es el único que toma la decisión. Es decisión del máximo órgano societario establecer si esa hipótesis de negocio en marcha usted la va a registrar en la información de la Junta, en las notas a los estados financieros que se presentan, que es positiva o negativa. Casos particulares. Yo puedo llegar a tener, y la norma me estipula que es obligatorio hacer el concepto de hipótesis de negocio en marcha en las empresas, en las entidades que tenga como máximo 2 años consecutivos pérdida. ¿Listo? 2022 tuvo pérdida, 2023 tuvo pérdida. El gerente se tiene que sentar con el contador y tiene que desarrollar la hipótesis de negocio en marcha.
Si hay el revisor fiscal por su parte, no en conjunto, por su parte, entonces lo tendrá que hacer y revisarlo. Bien, yo puedo tener una empresa que me dé pérdida el primer año y yo puedo hacer la hipótesis de negocio en marcha. Sí, lo puedo tener. Por ejemplo, yo puedo tener una constructora, yo puedo tener revisoría fiscal en esa constructora y yo puedo establecer hipótesis de negocio en marcha porque puedo llegar y decir, mire, la empresa le fue mal porque un proyecto que tenemos que generalmente se hace en 18 meses, llevamos 6 meses porque hasta ahora hicimos la compra del lote, abrimos el hueco, estamos comprando el resto de casas que están al lado, entonces eso me representa gastos. Pero cuando termina el proyecto es cuando ingresa el dinero a la entidad y por ende ya me generan las utilidades y generalmente es el segundo año del cual empezamos el proyecto. Y yo puedo establecer esa hipótesis de negocio en marcha y dar las explicaciones. Yo como gerente, acuérdense que la hipótesis de negocio en marcha la hago yo como gerente. Yo como revisor fiscal, por mi parte, lo puedo hacer y lo puedo establecer, o sea, en mi criterio de hipótesis de negocio en marcha. No puede ser conjunta, cada uno lo puede llegar a tener, ¿sí? Pero quien toma esa decisión de si es positiva o es negativa, definitivamente es el máximo órgano societario. Puedo tener una situación al revés, y con esto voy terminando. Venga, yo puedo tener una empresa próspera, una empresa que me dé utilidades importantes, pero yo puedo llegar y decir, hipótesis de negocio en marcha, mire, qué pena, yo para el 2020, 21, 22, 23 tuve utilidades, todo va bien, pero resulta que yo era un operador del gobierno porque tenía, por ejemplo, hagamos mención de algo, del PAE, el plan de alimentación escolar, y resulta que con el nuevo gobierno municipal, ese negocio, ese proyecto ya está a nombre de otra entidad. Nosotros creamos esta entidad para esa operación y definitivamente no vamos para el 2024. No vamos a operar porque simplemente no tenemos negocios que desarrollar. ¿Sí? Entonces, ojo, yo puedo tener una empresa próspera que tenga una hipótesis de negocio en marcha negativa o puedo tener una empresa con pérdidas que tenga una hipótesis de negocio en marcha positiva. ¿Listo? 5 puntos a considerar. Ojo, que es importante tenerlos en cuenta. Hay muchos más, pero considero desde mi opinión y desde esa experiencia que, que he tenido, que son como los más importantes y en los que más se tiñe y se estancan las reuniones cuando uno es revisor fiscal. ¿Listo? Tengo 5 minuticos más antes de terminar mi charla. Voy a revisar si tengo por aquí más preguntas. Y por aquí me quedaba, Joana me decía, buenas tardes, Elber. ¿Qué aspecto debo aplicar para una sociedad con un único socio? Resulta que las SAS, cuando nosotros hablamos de un único socio, ya muy pocas veces tenemos una entidad unipersonal. La gran mayoría son SAS. Y las SAS casi que es, como lo decía un santo, nosotros las SAS es una tabula rasa, es una entidad en limpio que nosotros casi que podemos hacer todas las instrucciones de las SAS. Lo que se debe hacer es esos aspectos de las convocatorias a asamblea y demás se establecen en los estatutos con el único socio, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Por lo menos se debe hacer una reunión en donde se convoca la reunión y se aprueba la información común y corriente y se hace estas convocatorias y entre otras, si es un único socio, generalmente es una SAS y recuerden que la SAS solamente necesita 5 días para esta convocatoria.
Listo, por aquí tengo otra. Doctor, el año pasado no quedaron aprobados los estados financieros. Uy, esta es complicada, ya me habían preguntado esto. El año pasado no quedaron aprobados los estados financieros el 31 de marzo. Se hizo nuevamente convocatoria para abril y la revisoría fiscal indicó perdón, que no se podía hacer así y que para que fuera aprobado se tenían que modificar los estatutos. En el caso que se presente para el 2024, ¿qué se podría hacer? Carolina, realmente pues tendría que revisarlo porque no necesito, si yo no tengo o la norma me dice que al vacío como tal de la norma primaria, que son los estatutos de la entidad, yo me voy a la norma general, que es el Código de Comercio, y el Código de Comercio me dice que si nosotros no cumplimos a hacer la reunión a 31 de marzo, es necesario hacerlo en la primera fecha de abril, o sea, 1 de abril. Bien, tendría que revisar específicamente por qué la revisoría fiscal indica que no se podía hacer así. Pero sí, claramente en el Código de Comercio me dice, sí, se puede hacer en abril, pero usted tiene que dejar estipulado que esa reunión se tuvo que convocar nuevamente o que se convocó estableciendo que no se cumplieron los parámetros de marzo 31. Para mí, no se deberían modificar los estatutos por dos condiciones. Número uno, porque si yo modifico los estatutos, casi que le estoy dando nuevamente el espectro a los socios de que siempre se me corran en fechas. Número dos, porque ya está en el Código de Comercio. ¿Yo para qué modifico algo en donde yo me puedo ir al Código de Comercio y revisar? ¿Listo, Carolina? Perfecto. Bueno, por aquí, ¿qué más encuentro? Voy bajando la información. Voy bajando, voy bajando. Jorge me pregunta, ¿esa hipótesis de negocio en marcha la menciona el revisor fiscal o el representante legal? La deben mencionar los dos. Y por aquí un poquito más abajo, Jorge también me dice, entiende que eso debe quedar en las notas a los estados financieros. Sí, hace parte de las notas a los estados financieros. De hecho, debe establecerse dentro de las primeras notas, dentro de las primeras 5 notas a los estados financieros. Si nosotros nos vamos a la SNIF y me voy a hacer esa revisión de las notas, la nota número 1 tiene unos pasos, la nota número 2 tiene unos pasos y de ahí en adelante, pues hablamos que las notas a los estados financieros me menciona algunas políticas contables importantes que usted debe mencionar allí y luego sí las notas como tal en cada una de las partidas. Entonces vuelvo y repito, la hipótesis de negocio en marcha la toma la decisión la asamblea y debe estar establecida en las notas a los estados financieros y debe ir en cabeza del representante legal y el contador. Pero por otro lado, el revisor fiscal también tiene que dar su opinión respecto al tema de hipótesis de negocio en marcha. Por aquí me dice, bueno, lo de los correos, excelente. Jennifer me pregunta, ¿la convocatoria del tiempo máximo del 5 de marzo la debe realizar el revisor fiscal o el gerente? Ojo, al inicio de la charla decíamos que el revisor fiscal no es la persona que se encarga de citar la asamblea ordinaria. El revisor fiscal, atendiendo el numeral, perdóneme, no lo recuerdo en este instante, si no estoy mal es el numeral 2 o el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, él es el único que puede hacer convocatoria, revisor fiscal convocatoria de asambleas extraordinarias. En este caso, que es la que se hace en marco del 1 de enero al 31 de marzo, es la reunión ordinaria y la debe citar el gerente, que es el que está autorizado para ello. La convocatoria la realiza el representante legal en caso de convocar al revisor fiscal, aun cuando, listo. Claudia Patricia Bedoya, un poco de lo que estaba hablando ahorita, ¿sí?
La ordinaria, sí o sí, la tiene que hacer el representante legal, el gerente, el que esté a disposición en este momento de acuerdo a los estatutos. ¿Sí? ¿Quién la convoca? En el caso de hacer la convocatoria del revisor fiscal, el revisor fiscal la convoca en el caso de que sean reuniones extraordinarias y que las circunstancias de la operación de la entidad así lo ameriten. O sea, yo como representante, perdón, yo como revisor fiscal voy a hacer esa convocatoria de estados financieros, perdón, esa convocatoria de asamblea general si encuentro, por ejemplo, algo como proveedores ficticios. Si yo encuentro cosas como, por ejemplo, que tengo proveedores o clientes involucrados con Starlaf y Sagrilaf, que es todo el tema de lavado de activos y lo del terrorismo, perdón, y el financiamiento del terrorismo, que es algo que es tan apremiante que no puedo esperar hasta marzo del siguiente año para dar mi informe, sino que lo tengo que hacer de una vez. Encontré un desfalco por más de 100 millones de pesos en una empresa de 500 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ojo que eso es importante tenerlo claro y establecer. Por aquí encuentro una copropiedad. ¿También aplica el negocio de negocio en marcha? No. Las copropiedades no, porque la copropiedad tiene una función. Una copropiedad, su función es eh, como una junta de dirección comunal. La función de crear una copropiedad es la de recaudar dineros para atender unas necesidades de los cohabitantes de esa copropiedad, no para generar riqueza. Entonces, no necesito hacer negocio de hipótesis de negocio en marcha, primero porque a ninguna entidad le interesa y segundo porque su función no es generar rendimientos, es cubrir necesidades de los cohabitantes de la propiedad. Elber, escucha, Señor, ¿cómo estamos? Otra vez muy pasamos bien. ¿Cómo, cómo? pasamos el tiempo, nosotros cumplimos ni años, oiga. Listo, dame 2 segunditos y ya, y creo que ya son las dos últimas. Dale, Eh, listo, ya por acá, ya, muchas gracias. Ya, listo, creo que terminé con las listo. preguntas que tenía por acá. Súper interesante. Yo como te coloqué algo con respecto a que este año Semana Santa fue la última semana de marzo, en la cual hay 3 días no hábiles y sin contar el 31 que es domingo, si mal no estoy. Ah, no, sí, domingo. O sea que en Semana Santa hay 4 días no hábiles. Quizás Sí, ese corrido de la convocatoria pudo haber dado al comienzo de marzo, no sé, pues, o sea, hay que poner mucho cuidado. Estamos un poquitico encima de la hora para esas convocatorias. No sabemos que la gente coloca la carta con una fecha anterior y luego pues eso ni se dan cuenta en Cámara de Comercio, ¿cierto? Son las como las trampitas que salen con respecto a eso. Pero sí para que tengan en cuenta de que esto, Carlitos, una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que, mire, la realidad y que no salga de aquí de esta aula y del YouTube que se pone la semana anterior. Hay un tema muy importante y es que muchas veces nosotros, eso que acabas de decir, nosotros establecemos unas fechas y después no se cumplen, ¿sí? Ojo con eso porque cuando usted es el revisor fiscal, eso puede llegar a tener o puede causar un impacto bastante fuerte, ¿sí? Porque usted se hace corresponsable del ejercicio, ¿sí? Usted tiene que empezar a mirar porque usted es el garante, usted es la entidad de gobierno en la unión. Entonces hay muchas empresas, ahí venga, doctor, hágame la vuelta. Yo lo hago en abril porque es que ya es martes de Pascua, ¿sí? Lo que nosotros católicos llamamos marzo, martes de Pascua, y pues déjenos la Semana Santa disfrutarla. Entonces no hagamos reunión ni el sábado 30 ni el domingo 31. La hacemos el martes 2 porque el lunes todavía estamos viajando, pero la ponemos con fecha del 30, ¿sí? Pero si usted tiene por ahí eh,
algún socio insatisfecho, algún inconveniente entre socios, más si estamos hablando de socios y que los socios son familia, ese tema es complejo. Entonces, eh, es importante saberlo, es importante estipularlo y pues usted es el garante de las entidades de gobierno ahí en esa reunión y decirles, venga, eh, ustedes quieren irse a vacaciones, pues si se quieren ir a vacaciones, entonces vayan a las vacaciones en Semana Santa, pero adelanten la reunión y para adelantar la reunión, pues tenía que haber adelantado la convocatoria. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, tenemos una gabela muy importante y es que nosotros, en ese entendido, muchas de las empresas ya se convirtieron en SaaS y toda esa programación que nosotros tenemos, pues ya no se nos va a correr, ¿sí? Y ya no sería el 5 de marzo, sino ya sería unos días más allá. ¿Listo, Carlitos? Pero lo de las SAS simplemente dice 5 días antes, no que tenga que ser esa fecha. Es como tenemos para lo último. La SAS también puede ser convocada de febrero y de enero, eso no hay ningún problema. Hay como tenemos para lo último y nosotros nos tomamos 3 meses para hacer un cierre contable, increíblemente. Dejamos toda la carrera, ¿cierto? Pues como una crítica para nosotros los contadores. Listo, Eh, Carlitos. yo le pagué por la charla porque lo van acá. Ahí está la red. Él me coloca en la última diapositiva, están todos tus datos. O sea, están tus redes sociales. Ahí Sí, está señor, por aquí está. el Instagram, está el correo, está también LinkedIn, todo lo que tiene él. Entonces, para que lo puedan contactar. Lo más seguro es que yo publique esto la próxima semana en YouTube. No es muy editado, pues estoy colocando, por ejemplo, la portada de cada uno para que sepan quién es cada expositor, pero también tengo muchas ganas de castigar a la gente que no está viniendo a él, porque mucha gente escribió, me hicieron perder mucho tiempo haciendo esas charlas para que no vengan a las clases. Y a mí me da mucha rabia eso, ya que yo peleo con todo el mundo. Sí, señor. Listo, Carlitos. Bueno, yo le Muchísimas gracias por espero la que, invitación. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. espero que nos puedan acompañar en las siguientes charlas que siguen. Listo. Listo. Nos hablamos ahorita en ratico. Yo voy para clase ahorita. Listo, ok. Listo, vale. Un abrazo. Chao, chao, chao a todos.